nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando el devocional número 110 basado en el libro de los Salmos. El título de nuestro devocional esta mañana es El sacerdote rey a la diestra de Dios. El sacerdote rey a la diestra de Dios. Vamos a leer nuestra porción en esta mañana, que es el Salmo 110, para tener nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo, mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, este Salmo 110 es un salmo real, uno de los más relativos al Mesías de todos los salmos, y debería leerse en conjunto con otros salmos mesiánicos, tal como el Salmo 2 o el Salmo 24. Jesús mismo identificó a David como el escritor de este salmo, así como también lo indica el título. La interpretación de Jesús de este salmo es decisiva para resolver su significado. Lo vemos en Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20. La exposición de Pedro del Salmo también la hace en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 34 al 36. La clave interpretativa del Salmo reside en la identificación de mi Señor. En el versículo 1, Jesús sostiene que en el versículo 1 David estaba hablando de alguien más grande que él. Como ningún hijo de David podía ser mayor que él, el Señor del versículo 1 se refiere al Mesías venidero, el Hijo de Dios. Por lo tanto, este salmo describe una conversación entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Aunque vemos que el Padre otorga al Hijo honores reales y sacerdotales, el mandato de Dios al Hijo es que se siente a su diestra. El mandato de Dios al Hijo es que gobierne en medio de sus enemigos. El nombramiento divino del Hijo como sacerdote para siempre también lo encontramos en este salmo, y la descripción divina de la batalla que el Hijo tiene que librar para ganar su reino. El Salmo 110 se conoce así como un salmo de David, y este pasaje es usado por Jesús en Mateo 22, versículo 41 al 46. Es un salmo altamente mesiánico en carácter. Además, señala que el Mesías tiene su carácter triple: como rey, sacerdote y juez. Se le presenta como sentado a la diestra de Dios, desde reina como su virrey. Jesús usa este salmo en su controversia con los judíos, cuando trataron de confundirlo con una pregunta, en cuanto estableció por medio de su respuesta la esencial divinidad del Hijo de Dios. Cuando dijo: pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Para los judíos el Mesías había de ser completamente humano. Cuando Jesús le señaló al citar este salmo que David en una ocasión había llamado al Mesías mi Señor, implicaba la naturaleza dual del Mesías. Como descendiente de David era humano, y como Señor de David era divino. Dividimos, o podemos dividir, este Salmo 110 en tres partes: la sujeción de los enemigos bajo los pies del Mesías virrey, la confirmación del Mesías en su puesto de sacerdote, y el Mesías como juez y conquistador victorioso. Este salmo es claramente mesiánico, y los mismos judíos así lo entendían, pues cuando Jesús
propuso a los fariseos una pregunta sobre las primeras palabras del Salmo, prefirieron no responder, pues veían que si decían la verdad, se volverían contra ellos mismos. Aquí Cristo, como Redentor nuestro, ejerce los oficios, o este triple oficio, profeta, sacerdote y rey. Su oficio profético, su oficio sacerdotal y su oficio regio están expuestos en este salmo. Este salmo es una profecía mesiánica que empezó a cumplirse cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios como rey y sacerdote del orden de Melquisedec. Así como Josué entregó su mando al jefe celestial del ejército del Señor y lo llamó Señor con reverencia, también David llama al rey de este salmo mi Señor. El salmo consta de dos partes con varios paralelos. La introducción, que identifica al que habla como el Señor, una cita de la profecía divina, la elaboración de la profecía por David en un discurso dirigido directamente al Mesías. Se vinculan, quebrantará cabezas y cabezas. La primera profecía señala al Señor como el que establece el reino universal del Mesías frente a la oposición. El segundo señala su sacerdocio eterno según la orden de Melquisedec, con énfasis en la actividad de una guerra santa de este rey y sacerdote. Las dos partes se vinculan no solo con esta estructura, sino con la repetición verbal que se hace a lo largo del Salmo. Este Salmo, junto con el Salmo 2, probablemente fuese cantado en la coronación de los sucesores de David y en los aniversarios de esa ocasión durante la fiesta de los tabernáculos. Y el Salmo 110 se vuelve complejo en la lectura, tanto en la perspectiva de exégesis como de enseñanza, es decir, en su significado y en su enseñanza. Las dificultades de comprensión e interpretación se pueden asociar en parte a que los manuscritos hebreos más antiguos del Salmo no se han conservado muy bien, particularmente lo que corresponde al versículo número 3. Ese problema textual es parcialmente responsable de las diferencias en las traducciones de este pasaje. El rey es el personaje más importante de este poema, que en esencia y también por el tema expuesto es un salmo real. Posiblemente este es un salmo antiguo, pues no puede provenir incluso de la época de David, aunque se utilizó posteriormente y se reinterpretó a través de la historia para relacionarlo con el resto de esta importante dinastía. Su contexto original quizá fue la ceremonia de entronización del monarca, aunque posteriormente pudo haberse utilizado en las fiestas anuales. El autor pudo haber sido el mismo rey David o alguien cercano al reino que interpretó su vida y monarquía desde una perspectiva mesiánica. Este salmo nos presenta sí una estructura sencilla, pues se desprende de la identificación y comprensión de los temas más importantes que expone estas profecías sobre el rey. De los versículos 1 al versículo 3, la primera sección del poema presenta a algún sacerdote, profeta del culto, que se dirige al monarca en el nombre del Señor. El Señor le dice al rey que se siente a su diestra o a su mano derecha, que era en la antigüedad el lugar de honra, una señal de distinción. Poner los enemigos a los pies del monarca era una manera de apreciar su trabajo y una manera de afirmar su gestión pública. El mensaje es de afirmación divina. El poder y la autoridad del rey no se confinará ni detendrá en Sion, que es una referencia a la ciudad de Jerusalén, pues dominará a sus enemigos, que es una alusión a sus victorias militares en la esfera internacional. En las ceremonias antiguas de entronización se incluía un trono que se ubicaba sobre un estrado, y en la parte delantera del lugar se dibujaban los rostros de los reyes enemigos que el nuevo monarca debía derrotar. Sentarse sobre el estrado que tiene el rostro de los enemigos es un gesto de victoria, es un símbolo de triunfo. Ese acto simbólico también ponía de manifiesto los deseos reales de conquistar a las naciones vecinas, que era una manera de revelar antiguos anhelos imperialistas. Ir a la guerra para defender el territorio y al pueblo era una de las funciones más importantes del rey. El Salmo
presupone aquí e incorpora en el lenguaje y la cultura israelita una muy antigua tradición de Oriente que afirmaba que el rey se convertía en hijo de Dios el día que tomaba posesión del trono. A lo largo de la historia de las civilizaciones tenemos varias civilizaciones que tomaron esta ideología y era algo muy común. El señorío del rey, tomaba dimensiones divinas en ese momento. Era simbólicamente el día de la concepción y nacimiento. Para comunicar ese mensaje de afirmación del rey israelita, el salmista se apropió de las imágenes de la aurora y del rocío que provienen de la cultura cananea. La idea es demostrar ese antiguo contexto en donde había muchos dioses, que el monarca de Israel era el verdadero Hijo de Dios. La diferencia en las diversas traducciones de este versículo es producto de las dificultades textuales que manifiesta en su confección. En la segunda parte del versículo 4 al 7, esta sección prosigue con la profecía acerca del monarca. En esta ocasión, sin embargo, no se alude a los poderes militares del rey, sino que representa las responsabilidades sacerdotales. El Señor mantendrá su palabra de apoyo al rey, pues se le ha conferido un tipo de sacerdocio que va de acuerdo con la tradición de Melquisedec. Esa importante referencia al antiguo sacerdote y rey de la ciudad de Salem, posteriormente conocida como Jerusalén, que significa ciudad de paz, revela el compromiso divino y el pacto de Dios con Abraham. En efecto, el rey de Israel cumplía algunas funciones sí sacerdotales en las ceremonias litúrgicas del templo. Salem es la ciudad jebusea gobernada por un particular sistema sacerdotal que David conquistó para establecer su reino. El profeta cúltico continúa su mensaje al rey. En esta ocasión, sin embargo, es Dios quien está a la diestra del monarca, símbolo de privilegio, apoyo, autoridad y poder. Quebrantará a los reyes con su ira e impartirá la justicia de manera internacional. En efecto, el mensaje prosigue y se desarrolla el apoyo que previamente se había dado al monarca, aunque ahora se alude a algunos triunfos militares que disfrutará y propiciará el rey. La imagen final del poema posiblemente presenta a un rey cansado por sus victorias militares e internacionales, que se detiene para beber agua, para descansar y recuperar fuerzas, para finalmente levantar su cabeza en señal de triunfo. Aunque este salmo, en su contexto original, presentaba una visión imperial del reino de Israel, los primeros cristianos vieron en sus líneas buen material para afirmar el señorío de Jesús y para defender su particular naturaleza mesiánica. El mensaje total de este salmo se relacionó con la misión salvadora de Jesucristo, las funciones militares y sacerdotales del antiguo monarca de Israel, que solo eran una quimera inalcanzable para los reyes del pueblo, se cumplieron cabalmente en la vida y misión de Jesucristo, de acuerdo con la interpretación cristiana de este salmo. De particular importancia en la comprensión e interpretación de este salmo es la diferenciación básica entre las formas de ejercer las funciones reales entre los monarcas de Israel y Jesús de Nazaret. Para Jesús, su reino no es de este mundo, que era la manera de indicar que no ejercía el poder y la autoridad de la forma en que el pueblo estaba acostumbrado a ver en sus monarcas. La gente poderosa demuestra su autoridad a través del menosprecio de las personas débiles y mediante el rechazo de la gente humilde y necesitada. En Jesús, la humanidad tiene no solo la esperanza de recibir justicia y libertad, sino que ha recibido un nuevo modelo de liderazgo. El líder verdadero es justo, respetuoso, digno y sabio. El líder real no es el que se apoya en la injusticia, la violencia y la corrupción para imponer sus ideas o proyectos, sino el que afirma las causas que liberan al ser humano de los cautiverios que le impiden llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Es así que este Salmo 110 nos lleva ahora a esta reflexión acerca de lo que es un clamor por la reivindicación y la justicia.
Este salmo nos lleva a ese instante en el cual nosotros podemos clamar y reconocer lo que es nuestro Rey soberano. ¿Quién es nuestro Rey? Este salmo es uno de los más destacados pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento. Posee la distinción de estar citado al menos 21 veces en el Nuevo Testamento en relación a Cristo y su reino, e inclusive en algunas ocasiones por Jesucristo mismo. Cuando Jesucristo lo cita en su conversación con los gobernantes, resulta perfectamente claro que ellos lo entendieron a esa luz, y es del mismo modo indudable que él también lo usó en un sentido mesiánico. El Rey divinamente ordenado por Dios está plenamente identificado. El reino de Cristo está destinado a ser un reino de gloria, así como también un reino de gracia. El pueblo dice: se te ofrecerá voluntariamente. La consagración es siempre una acción de voluntad que se entrega de manera espontánea. El servicio de mala gana, aun cuando pueda ser mejor que nada, no puede satisfacer plenamente los requisitos de la santidad divina. El sacerdote también es ordenado por Dios, según dice la orden de Melquisedec. Aunque el nombre de Melquisedec es importante, aspecto que incrementa la importancia de los términos que se usan, Melquisedec significa rey de la justicia, y según Génesis 14, versículos 18 al 20, reinaba en Salem, por lo cual es también Rey de la Paz. Se hace referencia a él como sacerdote del Altísimo, 700 años antes de que se instituyera el sacerdocio levítico. En el sacerdote real de paz y justicia tenemos un adecuado tipo de Cristo, quien une así las funciones del Antiguo Testamento de profeta, sacerdote y rey. Tenemos finalmente esta imagen de la seguridad del triunfo. Está sentado a la derecha. El conductor victorioso que ha cubierto el campo de batalla con los cadáveres de sus enemigos se lanza ahora al seguimiento de los que han huido. Fatigado por la batalla y la persecución, se detiene por un momento para refrescarse en la corriente de agua que atraviesa su camino, y entonces, levantando su cabeza al cielo, recibe nuevo vigor para continuar la lucha. El triunfo está asegurado junto a Cristo. La final batalla Él la peleará y Él recogerá la victoria. Mucha gente hoy tiene una imprecisa fe en Dios, pero se niegan a aceptar que Jesús es alguien más que un gran maestro humano. Sin embargo, la Biblia no nos permite esa opción. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proclaman la deidad de uno que viene a salvar y reinar. Jesús explicó que este salmo menciona al Mesías como uno más grande que David, el más grande rey de Israel. Pedro utilizó este salmo para demostrar que Jesús, el Mesías, sentado a la diestra de Dios, es Señor sobre todos. Usted, nosotros, no podemos ser indecisos diciendo que Jesús solo es un buen maestro, porque la Biblia lo llama claramente Señor. Seamos entonces como Cristo desea que seamos. Cristo también es un sacerdote, al mismo tiempo que Melquisedec fue identificado. Esto significa que Cristo nunca abusará de su posición divina y que su reinado será para siempre. Estemos clamando a este sumo sacerdote que está delante de Dios y que puede ofrecer las adecuadas ofrendas a Dios para que nosotros podamos salir airosos en la batalla que el Señor nos ha llamado a ejecutar. Oremos por fuerzas, oremos por ánimo y para que nuestro espíritu esté siempre activo y cada vez estemos mejor ejercitados en ello. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.